Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucy y pues les voy a exponer el tema que elegí, que fue una comparación entre la Avid S3L y la Avid S6L. Esto se me ocurrió porque pues hemos estado muy familiarizados a lo largo del semestre con la S3L y hemos escuchado mucho de la S6, más no sabíamos mucho cuáles eran las diferencias entre estas dos consolas, y qué nos puede estar esperando en futuros eventos o en futuras configuraciones. Quiero recalcar que esta no es una competencia. Estamos conscientes de que estas son dos consolas diferentes que se adaptan a diferentes formatos, a diferentes venues. Entonces, simplemente es para recalcar y para hacer una investigación más profunda en qué diferencias existen entre estas dos consolas. Algunos de los puntos que voy a comparar a lo largo de la exposición serán hardware y conexiones, arquitectura, protocolos de conexión, motor de mezcla, buses, efectos y plugins, grabación multipista, redundancia y confiabilidad, y adaptaciones a estilos musicales y configuraciones técnicas. Quiero recalcar que la S6L tiene diferentes modelos de superficie, lo cual va a estar como afectando la exposición un poco, pero vamos a ir explicando pues de qué modelo estamos hablando. Igual quisiera exponerlos primeramente, ya que sí cambian un poco, porque cambian en la cantidad de faders que tienen y en los módulos táctiles que poseen. Podemos ver que hay 5 diferentes modelos, está la 48D, la 32D, 24D, 24C y 16C. La 48D cuenta con 48 faders y 5 módulos táctiles. La 32D con 32 faders y 3 módulos táctiles. La 24D con 24 faders y 2 módulos táctiles. La 24C es una versión más compacta, más económica, que viene con 24 faders y una pantalla táctil central. Y la 16C, que es la más compacta de la serie, que no cuenta con pantalla táctil y cuenta con 16 faders. Aquí podemos ver una tabla de especificaciones, donde en verdad nos damos cuenta que las principales diferencias entre estas superficies son la cantidad de faders y los módulos táctiles. Lo que es entradas análogas y salidas y entradas digitales, AES, la verdad pues no cambia mucho, simplemente como para hacer una aclaración. También quiero dar unas especificaciones generales de estas dos consolas. La S3L fue lanzada en el 2013 y usa el software Venue 4X. La S6L fue lanzada en el 2015 y usa dos diferentes tipos de software, que es el Venue 5X y el Venue 7X. Como ya sabemos, la S3L está constituida por la superficie de control S3, el engine y el diferentes stage racks. La S6L también, más cada componente tiene diferentes modelos. La superficie, como ya aclaramos, tiene 5 modelos diferentes. El engine también tiene modelos diferentes y el Stage Rack tiene 3 modelos que vamos a estar viendo próximamente. Bueno, siguiendo con lo que es hardware y conexiones, quisiera tratar lo que son los Stage Racks porque yo siento que esta diferencia es muy grande entre una consola y la otra. Como ya sabemos, la S3L tiene un stage rack de 16 entradas em, de micrófono línea y 8 salidas analógicas. También tenemos pues 4 salidas AES y se pueden usar hasta 4 unidades para crear 64 entradas y todas estas son conectadas a través de Ethernet con un protocolo llamado AVB, que es muy importante, que estaremos viendo a lo largo de la exposición. Y está pues la S6, que su stage rack sí es mucho más diferente. Tenemos, como ya dije, 3 modelos diferentes de stage, que es el de 64 entradas, que es totalmente configurable. Podemos tener una configuración que es 48 entradas y 48 salidas, o 64 entradas y 32 salidas. Ustedes lo pueden ver aquí, que los racks se pueden variar y configurar al gusto. También pues tenemos cosas muy interesantes que tienen salidas analógicas digitales en diferentes protocolos, lo tienen MADI, en Dante y también pues tenemos otras versiones más pequeñas como lo son el Stage 32 y el Local 16. También tenemos tarjetas de expansión en diferentes protocolos y tenemos salidas en fibra óptica y en red, porque por si, por ejemplo, tenemos un front of house que está bastante lejos,
podemos simplemente enviar toda la información del concierto a través de red. Y también tiene algo muy chévere que es el Monitor Confidence, que es una salida de audífonos para monitorear salida por salida directamente en el Stage Rack. Entonces, si tenemos que algún punto está dañado, algún cable no está funcionando, no tenemos que esperar a monitorearlo en la consola, sino que podemos monitorearlo directamente en la entrada. También es importante recalcar que son preamps de muy buena calidad, preamps de estudio de los mismos fabricantes de Millenia y Grace Audio, y que pueden funcionar en 48 kHz, 96 kHz y hasta 192 kHz para sí, cualquier tipo de necesidad acústica que exista. Bueno, ahora vamos con las superficies de control. Seré bastante breve porque pues ya las hemos dicho. En la S3L tenemos una con 16 faders motorizados, pantalla OLED para cada módulo, 16 perillas por banco y una contextura casi como un escritorio. Más en la superficie, el Stage Rack es bastante robusto y bastante grande. Claro, tenemos diferentes configuraciones, pero son en general más robustas. Pueden cambiar de cantidad de faders, cantidad de pantallas táctiles y pueden tener 4 o más knobs por canal con acceso rápido y bancos visuales. Eso ayuda también pues bastante como a los procesos de mezcla porque pueden ser configurables. Bueno, ahora quiero hablar un poco pues de la arquitectura modular de las dos consolas, porque las dos pues tienen diferentes módulos que vamos interconectando para pues tener una redundancia y un funcionamiento completo. Ya sabemos cómo funciona el de la S3, del engine a los stage racks, del engine a la superficie y se pueden conectar hasta 4 stage. En la S6 eso no cambia mucho, también vemos que vamos directamente pues del engine al stage y del engine a la superficie. El engine sigue siendo como este computador central que tiene el procesamiento pues, de todo el audio que estamos procesando. Más si quiero recalcar que en la S6L pueden haber hasta 192 canales o entradas, porque se pueden conectar hasta 3 de estos stage de 48 entradas o de 64 entradas, dependiendo de la configuración. Entonces, la cantidad de inputs que tenemos sí es considerablemente muy grande. Las posibilidades son muy grandes. Entonces, pues eso es algo que quería exponer. Vamos ahora con los protocolos de conexión. En la S3L, pues tenemos este protocolo del que les hablé antes, que fue el AVB, Audio Video Bridging, que es con el que conectamos todos los módulos de la consola. Pero en la S6L tenemos un montón de protocolos. Tenemos el protocolo MADI, Venue Link, Word Dante, Waves, SoundGrid y también el AVB, que también es con el que se sigue intercomunicando toda la consola. Pero esta cantidad de protocolos es muy útil y ya después les diré por qué. Ahora vamos con motores de mezcla y procesadores. En esto pues voy a dar simplemente alguna vista como un poco por fuera. El engine de la S3L está basado en un procesador Intel de arquitectura x86, funcionando con una versión optimizada del Venue Software 4X, como mencionamos anteriormente. No usa tarjetas DSP dedicadas, pero tiene el CPU Intel, RAM integrada para manejo de buffers y caché de procesamiento y un sistema operativo embebido que es como un sistema personalizado para Bit, para usar en las consolas, optimizado para bajar la latencia. Ahora en la S6L es un poquito como más compuesto, porque todo el procesamiento que ocurre en el engine usa tarjetas HDX DSP, o sea, procesadores que están en el engine para procesar, mezclar, enrutar efectos y ejecutar plugins en tiempo real con baja latencia y alta estabilidad. Y también tenemos el Core Mixer Intel i7, el cual se puede reemplazar por uno más nuevo en el futuro, que eso es muy útil por si queremos reemplazar el procesador. Este se encarga de la mezcla en tiempo real, ruteo y procesamiento de los canales y del audio. Y tiene una gran capacidad y muy baja latencia. La latencia en la S6 es muy bajita, es de menos de 1 milisegundo con plugin corriendo. Si no me equivoco, el de la S3 va por ahí entre las 2.5 milisegundos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los buses y qué diferencia hay, porque también es bastante grande.
En la S3L podemos tener 24 buses mono estéreo, 8 grupos de mezcla, 8 VCAs, un main estéreo y 8 matrices mono. Más en la S6, que también puede variar, tenemos hasta 96 buses mono estéreo que son flexibles, hasta 24 subgrupos o grupos de mezcla, 48 VCAs y hasta 24 matrices. Hay una diferencia muy grande. Esto es para festivales inmensos donde necesitan un montón de relevos. Entonces, pues sí, esta es una diferencia también bastante abismal. Ahora vamos con algunos temas de plugins y efectos. En la S3L tenemos los plugins AAX Native, que son los plugins nativos de Pro Tools. Pero en la S6 tenemos los AAX DSP, que son pues nativos de Pro Tools, pero que son procesados por el HX que está en el computador y que el DSP los corre y no tiene que gastar almacenamiento o procesamiento del computador mismo. Tenemos que tener en cuenta que los plugins y los efectos en la S3 son procesados a través del CPU, pues del engine. En la S6, como mencioné, son procesados por el DSP, o sea, por la HDX que está en el engine. La S3L tiene capacidades entre 20 y 30 plugins, dependiendo del plugin también. En la S6L tenemos una posibilidad de hasta 300. Entonces, sí, es bastante. En la S3L tenemos un soporte de empresas terceras bastante limitado, pero en la S6L tenemos uno bastante amplio. Pueden haber plugins de Sonox, de Plugins Alliance, de Waves, etcétera, de un montón de empresas. Y pues la carga de plugins también está distribuida por las tarjetas HDX en el DCP. Quiero mostrarles una pequeña lista de los plugins y efectos de terceros que pueden haber en la S6L. Son un montón. Como mencioné, hay de Empirical Labs, de Flux, de Waves, de Sonox, Newgen, son un montón. Entonces, pues eso también es algo muy bueno porque puede soportarlos. Grabación multipista. Eso pues también es algo que quería como exponer porque en la S3L pueden haber hasta 64 canales, pero en la S6L se pueden grabar hasta 128 o más según la configuración. Como les dije, esto depende mucho del modelo. En la S3L el único software compatible es Pro Tools, pero en la C6L, como tenemos diferentes protocolos, como los Waves o MADI, pueden haber otras interfaces o incluso otros DAWs. La conexión para la grabación en la S3L pues tiene que ser Ethernet vía MAC compatible con el protocolo UVB, pero en la S6 tenemos un montón de protocolos que nos pueden servir, como dije, para diferentes interfaces o diferentes programas. La sincronización del clock es a través en la S3L a través del AVB. El Mac debe usar el clock de la consola, pero en la S6L el reloj es flexible y puede usar Word Clock, MADI, Dante según el setup. Entonces, los protocolos aquí ayudan un montón a que la grabación multipista no sea solamente como focalizada en Pro Tools, sino que se pueda expandir a diferentes programas. Entonces, ahora por último voy a hablar un poco de la adaptación a estilos musicales y configuraciones técnicas. ¿Por qué? Porque como dije en el principio, estas son consolas que pues se pueden adaptar a diferentes ambientes. La S6L se adapta muy bien a eventos o festivales grandes con muchas rotaciones de bandas, también es muy buena para formatos con múltiples canales, que son demasiados, para festivales con muchos artistas y también para transmisiones en vivo, broadcast por todos los protocolos que ya hablamos anteriormente. Algunos artistas que han usado la S6L son artistas como Red Hot Chili Peppers, Madonna, Radiohead o Paul McCartney en sus tours. La S3L es una consola un poco más compacta, más pequeña, útil para gira pequeña, sets acústicos o showcase, y para las iglesias o un venue fijo de tamaño medio. Algunos artistas que lo han usado ha sido Algunos artistas que han usado esta consola han sido Massive Attacks, Saint Vincent y Mojin Hip incluso, en algunos tours pequeños o antes de pasarse a la S6, como lo fue el caso de Massive Attack. Nada, estas son las consolas en acción. La verdad, ha sido una gran experiencia estar en contacto con ellas y poder investigarlas. Y nada, muchas gracias por su atención. Adiós.